de estos tres, sino que también vienes a poner un sello, una marca, Señor, sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bendícenos con una palabra apostólica y profética, pastoral, evangelística, Señor, y magisterial. Te suplico en el poderoso nombre de Jesús que como iglesia podamos ser edificados. Señor, oh Dios, reprendemos todo espíritu, todo demonio de oposición, Señor, oh Dios, de conflicto, Señor, oh Dios, contigo, con la palabra, con la administración, con la revelación, en el nombre de Jesús. Y te suplicamos, por favor, que podamos continuar respirando, Señor, el aire de liberación, Señor, que tú has traído, Señor, en esta noche, Señor, para tus hijos y para tu pueblo. Bendice, Señor, a los que van a compartir la enseñanza, especialmente con los niños. Y te suplico que tú bendigas a nuestra iglesia de niños, nuestros futuros ministros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Los niños, por favor, si son tan amables, van a salir. Gracias a los ministros de la alabanza, bendito Dios. Gloria a Dios. No la fuerces si no quiere ir. Si no quiere ir, déjala ahí contigo. Parece que allí la pellizcan y la maltratan, mejor déjala ahí contigo tranquilita. Hasta que se le pase eso, se le va pasando poquito a poco. Yo sé cómo se llama eso, mamitis y papitis aguda. Amén, amén. Quiero compartir la enseñanza de la palabra de Dios, las lámparas de fuego. Comencé el domingo hablando acerca de una de las lámparas de fuego. No sé si usted la recuerda, pero como me parece que lo prediqué hace 10 minutos, me acuerdo, bendito Dios, que es el espíritu de consejo. El martes estuve compartiendo una enseñanza y terminé hablando acerca de cómo la esposa o a través de la esposa hay una administración extraordinaria, porque el versículo que mencioné y que dejé de último ahí fue: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces una de las lámparas, bendito el nombre del Señor, de fuego, es precisamente el temor de Dios. Entonces, solo le voy a presentar los versículos rapidito de dónde procede la enseñanza, cómo fue que la presentamos el domingo. La Biblia dice que él vio delante del trono que habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y rápido le puse Isaías 11:2 para que conozcamos los nombres de esos 7 espíritus, y entonces le muestro rápido el próximo versículo que ministré para que usted lo vea. Dice: miré y vi entre el trono a los 4 seres vivientes, los ancianos, un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y para mí ese es un versículo impresionante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son enviados con una misión por toda la tierra. Dice la Biblia, refiriéndose al globo terráqueo, incluidos los ocupantes, pero evidentemente eso no es una administración para todos los hombres, sino para todos los hombres que son hijos de Dios. Entonces eso es algo que yo quiero dejar en su corazón. A un impío no le va a ministrar el espíritu de temor de Dios. A un impío no le va a ser ministrado un espíritu de sabiduría.
porque a ellos les ministran espíritus de hechicería, de adivinación. Le comento, usted, el diablo y Dios prosperan, o Dios y el diablo prosperan. Ahora, usted puede prosperar en el orden de Dios y lo primero que Dios prosperaría es su alma. Al menos eso fue lo que dijo el apóstol Juan al anciano Gallo: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero de repente usted le ha dado alguna vez la tentación de jugarse un número de la loto, especialmente cuando está en 400 y pico de millones de dólares. Alguien se ganó la loto y se volvió millonario de hoy para mañana. Pero sinceramente, para nada yo creo que eso es de Dios. Y si no es de Dios, si no es de la luz, ¿de quién es? Bueno, a no ser que usted crea que es de Dios. ¿Hay alguno aquí que cree que el juego a la lotería es de Dios? No, para reprenderle los demonios ya, pero gracias a Dios no es de Dios. Eso está claro, ¿verdad? Es un juego de suerte, es un juego de azar. David dijo: el Señor es el que sustenta mi suerte, bendito el nombre del Señor. Lo otro, se enriquece uno cada 2 o 3 meses, se enriquece y se gana 400 y pico de millones de dólares, pero un montón de gente enviciada pierden el dinero jugando a algo que nunca se van a ganar. Eso es una trampa descomunal. Y lo otro que le hace falta saber a usted es que se gana 400 y le quitan 200. Entonces, ni siquiera eso se lo lleva, porque hay un ladrón más grande todavía que dice: me tienes que pagar impuestos, y como es tanto dinero, me vas a dar la mitad. Entonces, pero yo no vengo a hablar aquí de la lotería, yo de lo que vengo a hablar es de cómo los espíritus de Dios trabajan. Fíjese, le mencioné que el enemigo puede enriquecer como el Señor enriquece. En el trono de Babilonia, estando Nabucodonosor, habían 120 sátrapas. Yo creo que en una ocasión mencioné esto, porque cuando usted lee ciertas traducciones bíblicas pareciera que estos eran príncipes, pero los príncipes eran hechiceros en aquella época, eran los brujos de aquella época, y esos brujos eran potestades puestas sobre provincias del imperio. Y lo que dice la Biblia es que cuando Nabucodonosor necesitaba respuesta de alguno de sus sueños o de sus visiones, mandó a buscar ¿a quién? A estos príncipes que no eran más que brujos, para que le contaran y le adivinaran y para que le dijeran lo que tenía que hacer. Bueno, en esto sabemos que había un milagro de Dios extraordinario. El sueño era de Dios, la visión era de Dios, por lo tanto la interpretación la tenía que dar un siervo de Dios. Entonces dice la Biblia en Daniel capítulo 5 que había algo, bueno, perdón, no recuerdo si es el 5 o el 6, pero me gustaría que alguien lo buscara, que en Daniel había un espíritu superior. O sea, que cuando uno mira las escrituras, siempre ha habido una batalla de habilitación. Y estaba viendo en días pasados en la internet un video de un brujo echándole brujería y maldiciones a una iglesia que estaba dando un culto, y salió el pastor y lo empezó a reprender. Daniel 5:13. 13. El 5:12. El 6:3 lo dice. Y que ahí estamos aprendiendo. Así que están los dos capítulos. En el 5:12, ¿me dijiste tú, Ronnie? 5:13 dice que ahí fue llevado 5:13. en el momento que el rey necesitaba a alguien. Ok, pero lo del espíritu superior, ¿dónde es que está? Extraordinario, en el 6:3. Ok.
El 5:12 dice espíritu extraordinario. Y el 6:3, ¿qué dice ahí, Roberto? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, porque había en él un espíritu superior. Un espíritu superior. Ok, bueno, ya estamos aquí. Me gustaría mostrarle este versículo de la Torre Amac que no lo presenté el domingo, para que sigamos entendiendo esto de las ministraciones de los espíritus que vienen del trono de Dios. Hebreos 1:14 dice: por ventura no son todos ellos unos espíritus que hacen el oficio de servidores o ministros enviados de Dios para ejercer su ministerio en favor de aquellos que deben de ser los herederos de la salvación. O sea, hablando acerca de estos espíritus que salen del trono de Dios, la Biblia dice que su oficio es servir y que son ministros enviados ¿por quién? Por Dios. Entonces, algo más que quiero dejar en su corazón es, y quiero que usted lo vea, de la misma manera que Dios tiene fieles servidores que son enviados y ellos obedecen, de esa misma manera el reino de las tinieblas tiene fieles servidores que también son enviados para entonces, y estoy hablando, hermano, de cosas serias. Me gustaría que si usted todavía no está muy empapado de este tema, usted consulte en la secretaría. Hay por lo menos 3, 4, 5 temas, si mal no recuerdo, en los que ministré acerca de los espíritus asignados a la tierra. Y sería importantísimo que si usted no escuchó el tema, usted lo adquiera, lo busque, lo oiga, los espíritus asignados a la tierra. Y es impresionante las cosas, bendito el nombre del Señor, que aparecen en la palabra con respecto a este tema. Pero bendigo a Dios por los espíritus asignados para bendecir a los hijos de Dios, a los que hemos y somos herederos de la salvación, los que hemos heredado y somos herederos de salvación. Ok, entonces hoy quiero hablar mencioné el temor de Jehová como una lámpara de fuego y quiero presentarle este versículo. Salmo 34:11, el 13 y 14, y dice: venid hijos y escuchadme, eso es, oídme inteligentemente y te voy a enseñar el temor del Señor. Ahora, pareciera ser, bendito el nombre del Señor, te voy a enseñar, te voy a explicar el temor de Dios. Y quizás sea aceptable, bendito Dios, que el temor de Dios se pueda explicar cómo es. Pero yo creo que alguien que no tiene temor de Dios no puede enseñar ni puede hablar acerca del temor de Dios. Entonces, una de las cosas que yo creo, bendito Dios, que el Señor va a hacer en el último tiempo, y recuerden que así fue como comencé el mensaje el domingo, hablando acerca de las cosas que están sucediendo en el último tiempo y que necesitamos una administración con la que seamos guardados. Una de las cosas que la palabra del Señor dice es que deberíamos de escuchar, bendito Dios, al Señor y oírlo con inteligencia. Me quiero detener un minuto aquí y le voy a explicar. Usted no se puede imaginar la cantidad de gente que oye la voz de Dios, pero que no la obedece. Y Dios no se cansa de hablarle, pero no le obedece. Por ejemplo, hubo un rey que se llama Josías y la palabra del Señor dice que vino un hombre que se llama Faraón Necao. Y Faraón Necao le dijo a Josías: a mí el Señor se me reveló en sueño y me dijo que te viniera a pedir permiso para que me dejaras pasar por la tierra de Israel, porque tengo que subir contra Carquemis y tengo que hacerle la guerra a Carquemis. Yo espero que usted se ubique, o sea, un faraón diciéndole a un rey: a mí Dios me habló. Y lo que dice la palabra del Señor es que el rey Josías le dijo: tú por aquí no vas a pasar. Pero dice la palabra del Señor que Josías hizo eso porque no sabía que Dios le había hablado a Faraón Necao.
Entonces, lo próximo que hizo Faraón Necao fue invadir a Israel, porque quería obedecer a Dios. Porque Dios le había dicho, pasa, bendito el nombre del Señor, por Israel y sube contra Carquemi y derrótala. Entonces, yo comparto esto con usted porque para mí ese pasaje toda la vida ha sido un reto por esta única razón. Hay un montón de gente que piensan que Dios no le puede hablar a los impíos. Y hay otro montón de gente que piensan que por su religión son más obedientes que los impíos. Sin embargo, a un impío que era un idólatra y que tenía un montón de dioses, el Señor le habló en sueño. Y ese se levantó con una certeza extraordinaria a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, quiero volver a este versículo. Y si ustedes se dan cuenta, Dios está llamando ahí a los hijos. ¿Verdad que a veces, verdad que a veces los hijos son los más desobedientes? Parece que por la confianza de que están con papá, de que están con mamá, mijito, vente. Espérate, papá. Óigame, eso a mí me molesta. No se puede imaginar cuando a mí me dicen, espérate, ya voy. Eso a mí me molesta. Y no porque soy un tirano, sino porque soy el padre. Un día fui a hablar en el comedor y le pedí a un hermano, hermano, por favor, necesito hablar un momento contigo. Espérese, apóstol, ahí. Estaba hablando con otro. Más nunca le he vuelto a dirigir la palabra. Más que para decirle en la puerta, Dios te bendiga. Y usted dirá, ¿es Dios? No, soy el papá. Igual cuando mis hijas me dicen, espérate, pues ya yo me levanto y hago lo que yo le iba a pedir a ellas que hicieran, me levanto yo y lo hago yo. Así que ellas han aprendido que cuando yo las llamo, no es para bobería. Y por supuesto es para molestarla, porque le voy a pedir algo. ¿Qué usted piensa que va a hacer Dios? ¿Usted cree que cuando Dios nos pide algo a nosotros no nos molesta? Pues claro que nos molesta y que nos incomoda. ¿Por qué? Porque vamos a estar dejando de hacer lo que nosotros estábamos haciendo para hacer lo que Él quiere. ¿Sí entiende a dónde lo quiero llevar? O sea, lo quiero llevar al hecho de que Dios a usted, ¿para qué Dios lo va a llamar a usted y le va a pedir algo a usted que ya usted está haciendo? No, si Él es padre, Él te va a llamar. Y lo primero que te va a decir es, quiero que me oigas con inteligencia. Hermano, ¿cuánta gente no salen de una actividad, de un culto, de un retiro y oyen la voz de Dios y después no hace nada con lo que Dios le dijo? Entonces eso no es oír inteligentemente. Ahora, cuando yo tomo ese versículo, a mí lo que más me impresiona de ese versículo es que los que tienen derecho para oír inteligentemente son los hijos. Es una cosa que ellos traen innata dentro de ellos, bendito el nombre del Señor, porque son ellos los que más cerca están del Padre. Ahora, mire unos minutos, Él se dijo, os enseñaré. La enseñanza es un aguijón. O sea, la enseñanza es algo que te va a hincar para que tú saltes, para que tú brinques. ¿Alguna vez se ha conectado el dedo con una aguja? Usted ha estado cosiendo y de momento es así, ¡ra! Se oye el grito a saber dónde. Es que los dedos son una de las partes más sensibles de tu cuerpo. ¿Y dónde se fue tu hija? Oh, le tocó niños, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Una de las cosas que va a suceder cuando Dios te empiece a ministrar el temor de Dios es que vas a sentir aguijonazos. Porque el temor de Dios a ti te prohíbe hacer cosas que hasta el día de hoy has hecho. Es una cosa que es impresionante. O sea, y no es un temor, no es un temor a Dios, sino que es temor de Dios, un temor reverencial. O sea, mira hermano,
No sé si alguna vez usted se ha cuidado de que alguien lo oiga. Sí, ¿verdad? Porque usted lo primero que dice, este tiene oreja. Ok, quiero que me oiga. Cuando hay temor reverencial, todo el libraco que tienes metido en la cabeza te baja al corazón. Y digo todo el libraco porque mientras que el libro está metido en la cabeza eres un religioso. Cuando te baja al corazón eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Entonces mire qué cosa es lo que pasa con el temor de Dios. Con el temor de Dios, el saber que Dios es omnipresente deja de ser teología y se vuelve una realidad. Estás caminando con Él. Él es el oyente silencioso de tus conversaciones. Ni te interrumpe. O sea, tú te puedes estar despachando de quien tú quieras. Él solo está al lado tuyo escuchándote. Qué bien. O sea, el temor de Dios tiene esta otra característica y es impresionante. No importa que tú no te despaches de nadie. Lo tienes aquí, lo tienes aquí. Como Él es omnisciente, Él sabe lo más íntimo de mis pensamientos. Si subo a los cielos, ahí está Dios. Si bajo a la tierra, ahí está Él. Si decidiera esconderme en los abismos, supuestamente ahí no va a entrar nadie. Ahí también Él está. Entonces, es impresionante, hermano, porque el temor de Dios no te hace sentir temor a Dios, sino que te hace comportarte reverentemente con la deidad. Dios está aquí. O sea, ¿quiénes son los que se comportan irreverentemente? Quienes no creen que Dios pueda estar. Quienes ven a Dios desde bien distante, desde bien lejos. Y se permiten ellos mismos, se permiten a sí mismos ciertas indulgencias. Entonces, yo quiero que usted vea, bendito el nombre del Señor, que este versículo dice, te voy a enseñar el temor. Es algo que se enseña, es algo incluso que se ministra. Dice, guarda tu lengua del mal. O sea, leámoslo así, de atrás hacia adelante, un momentito, y le voy a decir algo a todos los que me están escuchando aquí, me están oyendo a través de la internet. El mal es una persona. Así que al mal le gusta usar tu lengua. ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, no permitas que el mal use tu lengua. Cuando yo leo este versículo, una de las cosas, estoy hablando, guarda tu lengua del mal. Una de las primeras cosas que me viene a la mente es como Santiago enseña que de una fuente no pueden brotar dos tipos diferentes de agua. Otra de las cosas que leo es que la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo y dice, puede encender la rueda de la creación. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice Santiago. Otra de las cosas que dice Santiago que a mí me impresiona es que la lengua controla tu cuerpo. Así como un pequeño timón controla un barco bien grande, la lengua controla tu cuerpo. O sea que lo que tú seas capaz de hablar, eso es lo que va a mover tu cuerpo, eso es lo que va a mover tu alma, eso es lo que va a mover tu espíritu. Entonces, por eso el Señor le dice a sus hijos, escúchenme con inteligencia, no permitan que el mal tome su lengua. Luego después dice, guarda tus labios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por favor, de hablar engaños. Otras traducciones bíblicas dicen de hablar mentiras. Ok, me quiero detener unos minutos aquí solo para por enésima vez decir que una mentira es el espermatozoide que usa Satanás para reengendrar hijos de mentira, de engaño. Lo próximo que dice la palabra del Señor
Bueno, aquí apreté un botón que no tenía que haber apretado. Déjenme regresar acá. Lo próximo que dice la Biblia es que te tienes que apartar del mal. O sea, esa es una decisión que tienes que hacer. ¿Me ayudas a predicar, hermano? ¿Me ayuda a predicar? Díganle a su hermano, tienes que separarte y apartarte del mal. Ok, eso se vuelve interesante. Y le voy a explicar por qué. Porque la mayoría de los cristianos consideran su vida no conforme a la palabra de Dios. No estoy hablando de usted que es muy santo. No consideran el comportamiento, la conducta, qué voy a vivir, qué voy a hablar, qué voy a sentir, con quién voy a caminar. La mayoría de la gente no mide, la mayoría de los cristianos no miden su vida conforme a la palabra de Dios, no la miden. Entonces, ellos eligen sus amigos, ellos eligen sus conversaciones. Yo tengo versículos de sobra para enseñarle a la iglesia que con esas cosas hay que tener, pero muchísimo cuidado. Mire, uno que fue sacado de la inmundicia de Babilonia, y Satanás lo está acusando, y le está diciendo, y lo está acusando delante del trono de Dios. Mire cómo se le ensuciaron las ropas, ¿te diste cuenta? Y este es el que tienes de sumo sacerdote. Ya usted conoce la historia. Le cambian las vestiduras y lo vuelven a poner en orden para ministrar. Estoy en Zacarías capítulo 3 para los que están tomando nota. Y lo habilitan para comenzar a ministrar. Cuando ya él está listo, lo primero que le dice el Señor es: tú y tus amigos. 3:8. Tú y tus amigos son varones simbólicos del renuevo que ha de venir. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo debería de ser usted y sus amigos? ¿Cómo deberían de ser? Varones simbólicos ¿de quién? De Cristo. Y eso es un estilo de vida. Eso es una manera de vivir. Eso es santidad. Eso es carácter. Eso es pureza. Eso es integridad. Eso es tener principios cristianos y principios bíblicos. No importa cómo te llames, Raúl Martínez, tú no estás por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser lo que modela tu vida y la mía. Entonces, mire unos minutos aquí. La Biblia dice, apártate del mal. O sea, yo quiero decirle a los hijos de Dios que están aquí en este lugar que nadie que no tenga esa administración se va a separar. En este último tiempo, nadie que no tenga la administración de la lámpara de fuego, que es temor de Dios, se va a poder separar del mal. Porque es la lámpara de fuego quien advierte dónde es que hay tiniebla. Es la lámpara de fuego quien da testimonio, bendito el nombre del Señor, que tienes que hacer una separación. Amistad con el mundo, quiero que me oiga, enemistad con Dios. Usted, amistad con el cosmos, amistad con gente que no han sido cambiadas, transformadas, renovadas. Eso es amistad con el mundo, entonces es enemistad con Dios. Ahora, mire unos minutos. Apártate del mal. Así que este versículo dice algo más que yo necesito que usted entienda. Nadie puede hacer el bien si no se aparta del mal. ¿Dónde es que tropiezan muchos cristianos? Les cuesta mucho trabajo vivir para Dios según la palabra de Dios, que no dejan el mal y quieren hacer el bien. Entonces es una disposición de Dios y fíjese, impresionante, hermano, porque lo primero que hay que hacer es escuchar con inteligencia la enseñanza acerca del temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, entonces el Señor guarda tu lengua. El Señor te ministra para que guardes tu boca o tus labios de hablar engaño y mentira. El Señor te ministra para apartarte del mal. Y dice la palabra, hacer el bien. Y lo próximo que hay cuando hay ministraciones del temor de Dios es el deseo de buscar la paz. Y yo creo que esto es importante. Usted lo necesita en su casa, lo necesita en su hogar,
lo necesita en su espíritu, lo necesita en su alma. Es una administración extraordinaria. La paz de Dios es extraordinaria. Entonces dice la palabra del Señor que cuando hay temor de Dios, a ti te da deseo de buscar la paz. Entonces dice, yo no puedo, bendito el nombre del Señor, seguir metido en este rollo. Voy a buscar la paz y lo próximo que haces cuando la encuentras es seguirla. O sea que la paz va delante de ti. Es otra administración y tienes que seguirla. Bendito el nombre del Señor. Ahora, mira el próximo versículo, Proverbios 1:28. Este versículo dice 2 o 3 cositas impresionantes. Dice, me invocarán y yo no voy a responder. Me buscarán con diligencia, pero no me van a hallar. Estoy en Proverbios 1:28 al 30 y este versículo aquí es hablando de la sabiduría. Algunos enseñan, no voy a decir qué cosa es lo que enseñan. Yo quiero enseñar, bendito Dios, conforme a lo que creo y entiendo. La sabiduría que estuvo oculta desde tiempos antiguos se llama Jesucristo. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que algunos odiaron el conocimiento. Quiero que se detenga unos minutos aquí. El Señor, y si me ayuda, porque tengo el versículo, pero no tengo este otro. Tengo ese, pero no tengo este otro. Si mal no recuerdo, creo que está en Oseas capítulo 3. Ayúdenme a encontrarlo. El Señor le dice a los sacerdotes, por cuanto ustedes menospreciaron el conocimiento, yo los desecho a ustedes, y no solo a usted, sino también a vuestros hijos. 6:3 o 3:6. ¿Dónde estás? ¿Quién es? 3:6. Ok, permiso. Vamos a escucharlo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ok, eso es una consecuencia. O sea, yo necesito que usted vuelva a mirar ese versículo. Por fin, ¿qué cita es? 4:6. Ok, sí, porque yo estaba diciendo es 3:6 y yo lo que quería era que leer el versículo, pero que me dieran la cita exacta para los que están tomando. 4:6. Ok, entonces quiero que ustedes miren unos minutos aquí. Odiaron el conocimiento. O sea, algo que usted no puede hacer es odiar conocimiento. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios. O sea, nos quedamos en la palabra, ¿verdad? Estamos en la palabra. Ok, ¿qué es lo que no podemos hacer? Odiar conocimiento. Pero para no odiar conocimiento, ¿qué necesitamos hacer? Sentarnos a escuchar palabra. Y no nos podemos cansar. Necesitamos escuchar, recibir. Ay, esto no hace falta. Ay, Dios mío, ¿para qué están hablando de esto otro si yo no tengo este problema? Ay, entonces, escúcheme, no deseche conocimiento. Me estaba diciendo, bendito Dios, unos hermanos que escucharon una palabra y a los 2 días lo tuvieron que poner en práctica. No deseche conocimiento. No deseche conocimiento si Dios le habla. Ah, bueno, hermano, y si Dios no me habla, es que Dios habla. Lo que pasa es que nosotros no entendemos cómo Dios nos está hablando, pero Dios nos habla. Ahora, si usted se da cuenta, me dijo que 4:6, ¿verdad? Ok, si usted se da cuenta, el 4:6 dice que fueron sacerdotes los que desecharon el conocimiento. O sea, imagínese usted, hermano, usted es el sacerdote de su casa y su familia. ¿Cómo va a botar conocimiento si eso es lo que usted necesita para edificar su casa? Y si es lo que necesita para edificar su casa, entonces le quiero comentar algo. Cada vez que usted vaya a ministrarle a sus hijos, con lo que lo tiene que edificar es con el conocimiento de la palabra de Dios. No puede usar otra cosa. Ok, odiaron el conocimiento.
Fíjense cómo Dios le ministró que llegaron a odiar el conocimiento. Dice la palabra del Señor, no escogieron el temor del Señor. Ojo con esto. O sea, que quien no lo tiene no porque Dios no se lo ha ministrado, sino porque Él ha decidido no recibirlo. Eso está grueso. Así que lo que ese versículo dice es que usted y yo deberíamos de escoger el temor de Dios. Escogerlo. 20 que te necesito. Lo próximo que dice la palabra del Señor, y no fue un solo espíritu ministrador el que rechazaron, sino que dice la Biblia que rechazaron el otro espíritu. No quisieron aceptar consejo. ¿Alguna vez ha sido aconsejado usted? Pues voy a ponerlo así de esta manera. ¿Alguna vez usted ha aconsejado? Pregunto, ¿alguna vez usted como papá ha aconsejado, como mamá? Ok. ¿Puedo hacerle una pregunta? Siempre que usted aconseja, ¿le reciben el consejo? Ok. Y lo bueno de eso es que usted y yo decimos, no lo voy a volver a aconsejar. Y Dios en su misericordia nos vuelve a aconsejar. Eso también es impresionante. O sea que la gente no tiene consejo no porque no se los dan, sino porque no lo quieren. Y son tan guapetones y son tan arrogantes que dicen, ¿y a ti quién te pidió el consejo? ¿Y a ti quién te dijo que te metieras en my problem, mi problema? Y como se llenan la boca diciéndolo, sin saber que probablemente ese se lo está dando de gratis, no le está cobrando, pero es Dios el que le está encendiendo a usted un lamparón rojizo así, de ese tamaño, diciéndote, párate, que vas a perder la cabeza. Pero eso es lo que hace la arrogancia. Estos dijeron, no vamos a aceptar el consejo. Y dice la palabra del Señor que no aceptar el consejo es no aceptar el designio y el propósito de Dios, porque es el Señor el que está hablando. Entonces dice la palabra, despreciaron toda reprensión, la despreciaron. Ahora, junte esas 4 cosas y mire lo que va a traer por resultado. La pregunta que quiero hacerles es que esto no tiene, hermano, esto leído o explicado, después que le expliqué esas 4 cosas, dice uno, no tiene sentido. Porque si odian el conocimiento, no escogieron el temor del Señor, no quisieron aceptar consejo y despreciaron la reprensión, no tiene sentido que después vayan y se postren delante de Dios a orarle a Dios. No tiene sentido. Pero así es el religioso. Entonces, ¿usted cree que el Señor no se dio cuenta de lo que estaba haciendo? Sí, Él sabía lo que ellos estaban haciendo. Y le digo, por eso me invocan y no les respondo. Y luego le digo, y por eso me buscan con diligencia, pero no me van a poder hallar. Entonces, antes de que eso suceda, le estoy bendiciendo con esta palabra. Aproveche los tiempos de la visitación. Aproveche las oportunidades. Aproveche el hecho de que Dios lo visita a usted con conocimiento. Y diga, no voy a dejar pasar esto. Y reciba el testimonio de que Dios está trabajando algo con usted. Y mire, hermano, de ahí el por qué le pedí a los hermanos, tomen nota, llévense en la casa. Es más, le puedo decir algo. Gracias al Señor por los que no toman nota. Me da más vergüenza con los que la toman y en el resto de la semana no la ven. Porque si la toma está pasando un trabajo serio. Entonces tómela, y si está tomando la nota, y quisiera que toda la iglesia tomara la nota, es para que cuando lleguemos a casa al día siguiente, echemos una ojeada
y volvamos ahora que Ronnie se fue, bendito el nombre del Señor, a Guatemala, y con mi permiso estuvo ministrando, bendito Dios, en varias iglesias, me decía, ha sido una bendición extraordinaria, apóstol, estar bajo la cobertura de usted y poder compartir enseñanzas que usted ha dejado en la iglesia, y por supuesto otras cosas ahí aparejada con lo que Dios ha ido tratando con él. Eso es lo que Dios hace cuando hay gente que tienen el corazón de hijo, bendito el nombre del Señor, y no odian el conocimiento. A los que escudriñan la palabra y toman nota, más de un burlador alguna vez saldrá que te dirá, ¿y para qué tienes tantos mensajes guardados? No le diga, no te preocupes que algún día lo voy a predicar. No, son para mí. Son para mí, para mi esposa, para mi casa, para mi familia, para ser bendecido. Hermano mío, no desprecie conocimiento. No lo desprecie. Por favor, en el nombre de Jesús, no haga otra cosa más que escoger el temor de Dios. Entonces sigo aquí con usted. Proverbios 8:13. Mire lo que dice la palabra del Señor. El temor del Señor, el temor del Señor te va a permitir sentir ciertas cosas. Entonces quiero que me oiga. Cuando hay temor de Dios, tú decides aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro que sí. Con temor de Dios la gente aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Mire, uno de los problemas más serios del último tiempo, según la palabra, va a ser esto. A lo bueno va a haber gente que le diga malo. A lo malo va a haber gente que le va a decir bueno. O sea, que esa es una manifestación del último tiempo. O sea, las cosas cambiadas, las cosas trastornadas. Y una de las cosas que, hermano, cuando yo era un adolescente, que una mujer se fuera a quedar en casa después de una fiesta con un marido, o un marido fuera y se metiera con una mujer en el cuarto de una casa, casi que le apedreaban la casa a esa familia y le daban candela. Hoy ya de eso ni se habla, porque déjenme explicarle, la teología de Satanás es decir, eso no es malo, eso no es malo. ¿Quién dijo que eso es malo? ¿Quién dijo que un hombre y una mujer por no casarse se van a ir al infierno? Hasta que llegaron los días en que Pancho dice que no hay infierno. O sea, imagínese usted la administración o sea, lo que ha sido, hermano, ha sido así. Ha sido por años. Las iglesias evangélicas, ya le digo una vez, conozco una iglesia, hermano, una mega iglesia, donde 2 tipos del altar son homosexuales y conviven. Y nadie los echa de ahí, porque les conviene el ministro. ¿Qué tiene? Entonces, yo quiero que regresemos aquí. El temor del Señor es aborrecer, ¿qué dice la Biblia? El mal. Ahora, mire el mal lo que significa. El mal, lo malo, lo depravado, lo impío, lo inicuo, lo injusto, la maldad, la malicia, el pecado y la perversidad. Entonces, unido a eso, el Señor menciona el orgullo. El orgullo. Unido a eso, el Señor menciona el mal camino, el curso de la vida o modo de acción. O sea, gente que escuchan la palabra pero no cambian su estilo de vida. Se sientan y no cambian su estilo de vida. Cantan pero no cambian su estilo de vida. Le adoran supuestamente a Dios pero no cambian su estilo de vida. La única razón por la cual sucede esto es porque no hay temor de Dios en el corazón. Cuando viene el temor de Dios, una de las cosas que dice la palabra del Señor es que uno aborrece eso. Mire, hay un versículo de la palabra
perdónenme que me están viniendo así cosas a la mente y usted dirá, ¿y por qué no se preparó bien? Es que me está viniendo a la mente. Si mal no recuerdo, en una de las dos cartas de Pedro, segunda de Pedro, hay un capítulo que dice, ellos se sorprenden de que ya tú no corras con ellos el camino de desenfreno que antes tenías. Búscame la cita que la estoy necesitando con urgencia. O sea, una de las cosas que el Señor va a hacer cuando tú y yo vivimos, fíjese, cuando tenemos temor de Dios, es que la gente se va a sorprender de que ya nosotros no querramos pecar con ellos. ¿A ti qué te pasa? Te noto distinto. Lo lamento, no puedo estar contigo. Pero ¿cuál es la razón? ¿Es que eres mejor que yo? No. Es que me contamino. Y no quiero. Yo quiero seguir sirviendo a Dios, a mi Dios. Estaba tratando, bendito el nombre del Señor, con una persona y una de las cosas que más me impactó mientras que me compartía, tuvo una situación X con otra persona y me decía, ¿sabes qué, apóstol? He decidido que mi corazón no se contamine. No quiero maldecirlo, quiero bendecirlo. Y yo decía, wow, eso es carácter cristiano, eso es madurez. Eso es tener la palabra de Dios, no el libraco en la cabeza, eso es tenerla en el corazón. Eso es tener temor de Dios y saber que Dios está presente en todo momento y en toda circunstancia. ¿Cuál es la cita? Primera de Pedro 4:4, así que no era segunda de Pedro, es primera de Pedro 4:4. Se asombran de que ya tú no lleves, bendito el nombre del Señor, la vida de desenfreno que llevabas antes con ellos. Entonces, regresamos aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuál fue el pecado que tiró a Luzbel del trono que tenía? La soberbia y el orgullo. Usted no se puede imaginar la cantidad de... Y eso sucede casi siempre. Escúcheme, hermano, préstele atención a esto porque esto es importante. En esto te juega tu vida. En esto va la vida tuya y va la vida de toda tu casa y de toda tu familia. Pídale al Señor que lo guarde a usted de orgullos, de soberbias y de contienda. Una cosa lleva a la otra. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? Ok, la raíz de todos los males, ¿qué cosa es? Sí es así, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con usted porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Puedo hacerle otra pregunta? ¿Me deja hacerle otra pregunta? Ok, entonces, ¿por qué fue que Datán, Coré y Avirá se sublevaron contra los ministros que Dios había establecido? Pero si la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no sería que antes de que entrara el orgullo le entró el deseo de tener lo que tenían esos sacerdotes? Y llegaron y dijeron, yo puedo ser ministro igual que él. De nuevo, regreso a Luzbel. ¿Por qué ustedes piensan que Luzbel cayó? Entonces, no le alcanzaba el oro, el mineral, las riquezas que Dios puso en sus manos en ese lugar. Quería las de Dios. Me voy a sentar allí donde él está. Ok, cuídese muy mucho. Cuídese muy mucho. Cuídese mucho. Yo no lo estoy amenazando, yo le estoy diciendo, cuídese mucho de lo que usted hace. ¿Cuál es la razón por qué la hace? ¿Qué cosa lo motiva? ¿Qué cosa es lo que lo mueve? Quiero que vuelva a mirar aquí, porque me salté el versículo. Quiero que vuelva a mirar aquí. El orgullo. Dice la Biblia, la arrogancia. Dice la Biblia, el mal camino.
dice la palabra, y la boca perversa. Y quiero que mire esa última expresión. Eso, bendito Dios, es lo que yo aborrezco. Ahora, mientras que yo preparaba esto, mire hermano, mientras que yo preparaba esto, Dios a mí me habló. Y le voy a decir que fue lo que me dijo. Los que no llegan a aborrecer esto, porque hay que aborrecerlo, son tocados por eso. Hay que aborrecerlo para no ser tocado. O sea, abiertamente tú tienes que decir, lo aborrezco. Abiertamente tú tienes que decir, me ato al altar de Dios, a su misericordia, bendito el nombre del Señor, a sus propósitos, a su voluntad, pero en el nombre de Jesús jamás y nunca voy a ser un rebelde. Entonces, eso es una cosa que tenemos que pedirle al Señor en el nombre de Jesús, que nos sea ministrada, pero ministrada hasta los tuétanos, porque lo que dice la palabra del Señor es que escribiendo, digo, yo aborrezco eso. Lo aborrezco. Entonces usted tiene que saber que quiere. Ok, déjeme ponérselo así. Si a ti no te cae mal el helado de chocolate, pero el predilecto tuyo es el de fresa, de todas maneras un día te comes el de chocolate. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuál es su helado predilecto? Hermana Sobria, ¿cuál es su helado predilecto? ¿Qué sabor? El de chocolate. El que tiene nueces. Marshmallow. Ok, ¿me estás hablando en francés o en no sé qué cosa? Ok, pero además de eso te has comido otro tipo de helado. ¿Siempre te comes ese o de vez en cuando te comes? Ok. La mayoría de las veces se come el de chocolate con almendra y marshmallow. Pero de vez en cuando, y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, la mayoría de los cristianos se comen la palabra, pero de vez en cuando se comen el otro sabor, porque no lo aborrece. Entonces dígale a su hermano, tenemos que llegar a aborrecer lo que Dios aborrece. Sí, hermano, es una ministración de una lámpara de fuego. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué puede hacer la lámpara de fuego? ¿Qué puede hacer una lámpara de fuego? Puede iluminar. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer una lámpara de fuego? Bueno, yo lo primero que estoy pensando es que si me acerco más tarde o más temprano termino quemado también. Porque es lámpara de fuego. O sea que el temor de Dios, hermano, en nosotros consume aquello que parece imperceptible y que yo lo puedo hacer, me puedo dar el lujo, es la tolerancia, lo puedo hacer. Pero el temor de Dios no te deja hacerlo. El temor de Dios te guarda. El temor de Dios te lleva a aborrecer lo que Dios aborrece. Y hermano, nadie tiene temor de Dios hasta que no vive eso. Y llega a la coma y dice, eso lo aborrezco. O sea que así como Sobria le gusta el chocolate con almendra y marshmallow, pero de vez en cuando se come uno de vainilla y otro de fresa, usted tiene que decirle al Señor, lo aborrezco. No hay nada que me guste más que el chocolate con almendra y marshmallow. Nunca más vas a comer otra cosa. Ok. Me sirvió el ejemplo, es tremendo. Usted va a decir, ay, qué aburrido, pero las cosas espirituales son así. Y le voy a decir que no va a ser aburrido para usted. Va a ser edificante para usted. Usted no va a hacer alardes de fe, usted no va a hacer alardes de grandeza. Usted no se va a comer, bendito el nombre del Señor, el toro primero por la cabeza. No, usted va a entender cómo es que Dios lo lleva, bendito el nombre del Señor. Proverbios 14:27. Mire lo que hace el temor de Dios. El temor de Dios es fuente de vida. Me detengo un minuto aquí. Si el temor de Dios es fuente de vida, entonces ¿qué necesitamos hacer?
tomar de la fuente de vida. Ok, ¿por qué aquellos terminaron descalabrados? Porque dijeron, no nos interesa el temor de Dios. Pero el temor de Dios, dice la palabra del Señor, es fuente de vida. ¿Alguna vez ha tenido sed? Yo también. Y qué pena, hermano, que uno tenga sed y vaya a buscar agua y no haya. Bueno, no sé, eso en este país casi nunca sucede, pero en el mío, a veces tú vas al no sé cómo le llaman ustedes, si pila, grifo, ¿cómo es que le dicen? El chorro, eso mismo. Pero el chorro se presta para otras cosas también. Entonces, que usted vaya a abrir ahí y no salga nada. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Alguna vez ha tenido sed? Qué bueno cuando uno la satisface, ¿verdad? Ok, mire lo que dice la palabra de Dios. Es fuente de vida. Así que si usted quiere vida, además de tomar santa cena, ¿qué tiene que hacer? Ser ministrado con el temor de Jehová. Sí, porque a mí me encanta que miremos a la palabra, pero también tengamos cuidado con los eslogans. O sea, los eslogans, hoy volvemos a tomar vida porque tomamos santa cena, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero el resto de la semana en la que no tomamos santa cena, ¿cómo volvemos a tomar vida? Con el temor de Jehová. ¿Vives una vez a la semana o una vez al mes? O vives un día a la vez, bendito el nombre del Señor, con la administración del temor de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Cuando tú bebes del agua de esta fuente, eres guardado, bendito el nombre del Señor, de los lazos de la muerte. Porque dice la Biblia que una vez que bebiste de eso, aprendes a evadir. A evadir. En días pasados venía yo con mi hija, creo que fue ayer o antier que veníamos para la reunión, hermano, y mi hija me dice, papi, es increíble cómo reaccionaste. La rastra de adelante, que iba delante de nosotros, me soltó una piedra así de ese tamaño, y yo la vi que venía contra mí. Entonces tengo carros aquí, tengo carros acá, tengo carros delante, tengo carros detrás. ¿Qué hago? Bueno, aquel se fue contra Anabela, pero como yo ¿cómo se llama? Soy cristiano. Dije, Padre, guárdame. Una pedrada, hermano, en el cristal del parabrisas, impresionante. Y no me lo pude sacar de encima. La mayoría de los cristianos no saben que 4 pasos delante hay un lazo de muerte tendido. Y usted dirá, ¿y por qué 4? Bueno, pues póngale 3. Ok. El martes pasado fue el accidente tuyo. Ok. Un carro se salió, se brincó 2, 3 líneas de una vez y le fue encima al carro de Anabela y se lo dieron ahora por pérdida total. Ok. Aunque usted no lo crea, eso era un lazo de muerte. Y eso era un dardo destinado para destruir no solo la vida de ella, sino la vida de una familia. Lo que pasa es que nosotros aprendemos a ver esas cosas como un chiste. El seguro paga, como dice Carlos, pero nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual es más real de lo que mucha gente se imagina. La Biblia dice que él no viene, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, ¿usted cree que porque ya usted está sirviendo al Señor, pues ya nada? No, Él está poniendo lazos de muerte 4 pasos delante de ti. Equivócate. Vuélvete arrogante. No dependas de Dios, de su gracia, de su palabra. No dependas de la verdad que es Cristo y de sus doctrinas. No dependas de un espíritu ministrador correcto para que tú veas 4 pasos delante, caíste en un lazo. ¿Y cómo te zafas de ahí? Bueno, es que hay gente que le encanta que Dios los esté sacando de sus lazos. A mí me encanta que Dios me esté librando de ellos.
y haber caminado años y años y años y años. Y esto lo digo para honra y gloria del Señor Jesús. Y le pido a Dios que me guarde, que guarde mi corazón, la limpieza y la ternura de mi espíritu, para nunca, bendito el nombre del Señor, hablar con arrogancia o conducirme con arrogancia, porque hasta guardando silencio somos arrogantes. No, hermano. Tenemos que decirle al Señor que en su misericordia el Señor nos guarde de los lazos de la muerte. Porque la muerte, hermano, es una entidad espiritual. Y si no, lea capítulo 6 del libro de Apocalipsis, dice la Biblia que ella va cargando muertos. Y que el Señor reprenda esa entidad. Que el Señor reprenda esa entidad. Pero ella no es una madre que carga niños. No, ella es una entidad que carga muertos y que cuando ya no le da más, los va tirando para atrás. Y el Seol es un boquete abierto así, ¿ven? Recibiendo. Entonces, miremos unos minutos aquí. ¿Qué cosa te va a guardar de un lazo de muerte? Beber de la fuente. Beber de la fuente de vida, que es el temor de Jehová. Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué usted lee ahí? ¿Qué usted lee? Que todavía no ha alcanzado la vida. Oh no, hermano, usted se equivocó. Ya yo la tengo, Jesucristo. No, pero si dice que el temor de Jehová te lleva a la vida. O sea, que son facetas. A mí me gustaría, yo hago la pregunta, pero al mismo tiempo le explico, son facetas. Tienes a Cristo, tienes la vida. Tienes mucha razón. Pero no tienes temor de Dios, es un camino. Entonces eso no llegas a la vida. Porque lo que te hace transitar sirviendo a Dios como tienes que hacerlo, agradándole a Dios, es el temor del Señor. Entonces el temor del Señor te conduce a la vida. Y mire lo que dice la Biblia: para dormir, para habitar, permanecer, reposar, retener y vivir satisfecho, sin ser tocado del mal. Lea eso despacito, porque quiero que usted entienda algo. Los que despreciaron la lámpara de fuego que se llama temor de Jehová no fueron librados. Léalo despacito, pero entiéndalo. Porque yo estaba hablando, bendito el nombre del Señor, el domingo de los últimos tiempos, y estaba hablando de los peligros de los últimos tiempos. Entonces este versículo lo que dice es que cuando hay temor del Señor en nosotros, somos conducidos, dice la palabra, a la vida para dormir satisfechos, dice la palabra del Señor, sin ser tocado por quién, por favor, por el mal. Ahora el mal aquí es eso que usted está leyendo ahí, el depravado. O sea, usted quiere ser guardado de un depravado, llénese de temor de Dios. Le digo a las mujeres de esta iglesia, quieren ser guardados de depravados, llénense de temor de Dios. Dame una pruebita de amor. Puchica, vete y pídeselo a tu mamá. Yo tengo un temor de Dios en mi corazón. No me vas a tocar, yo no soy tu mujer. ¿Entiende? Cuando hay temor de Dios, la mujer que está casada dice, ¿y qué le pasa al baboso este? Pero cuando no hay temor de Dios, ¿sabe qué cosa es lo que hace la mujer? Trata de que le compre el pan con frijoles. Sí, hermano. Míreme la cara así como se lo estoy diciendo. Y moléstese si usted quiera. Pero cuando hay temor de Dios, uno dice, ¿y qué? ¿Y qué? No, yo no me voy a contaminar. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué cosa es? Y no quiere decir que no haya alguien un día que no te bendiga, que no te regale. Bendito el nombre del Señor. Pero por favor, si alguno le quiere regalar la espalda de mí a mi esposa, las intenciones no pueden ser buenas. Es más, le voy a decir algo a los esposos y a los padres que hay aquí. Una persona que actúa correctamente viene a la cabeza.
Mire, y si vas a hablar, habla delante del esposo. Y le entrega, mire, esto es por el cumpleaños de tu esposa. Dios te bendiga, mi hermano. Eso es pureza. Eso es limpieza. Eso es protección. De ahí en más, lo demás es manipulación. Entonces, yo le abro los ojos. O sea, le abro los ojos así, mire, que casi se los meto dentro del ojo y le meto los dedos dentro de los oídos para que usted entienda. Necesitamos temor de Dios para ser guardados del mal, porque cuando estamos con el temor de Dios en nuestro corazón, el depravado no, ¿sabe por qué no nos puede tocar? Porque el mismo Espíritu de Dios te da testimonio a ti que lo que tienes delante es un depravado. No quiero de eso. No toco de eso. No como de eso. No me alimento de eso. No hablo de eso. Porque, escuche, el depravado tiene la habilidad de contaminar la conversación para que un chismoso salga. Sea sabio, sea entendido. El temor del Señor conduce a la vida, dice la palabra del Señor, para ser guardado del destructor. El destructor es Satanás. El destructor, el feroz, el inicuo, el injusto, la maldad, la malicia, el malvado, el pecado, la perversidad. Eso es temor de Dios. Mire este versículo, Proverbio 14, 26. En el temor del Señor hay confianza. O sea que cuando no hay confianza, ¿qué cosa es lo que falta? Temor de Dios. Entonces, lea un minuto. El temor del Señor es confianza, es fuerza, es seguridad, es majestad, es alabanza. Dice la palabra del Señor, el temor del Señor, en el temor del Señor hay confianza segura. Lo más impresionante de este versículo para mí, ¿sabe qué cosa es, hermano? La palabra hijos, de nuevo. Y a los hijos, dice la Biblia, le dará refugio. ¿Puedo hacerle una pregunta, hermano? ¿Ha necesitado usted alguna vez ver el refugio? Y entrar en él. También, ¿verdad? Temor del Señor. Es un refugio, hermano. Cuando hay temor de Dios, usted lo que siente encima de usted es un casquete impenetrable. Usted sabe que allá afuera están volando las bombas y está la destrucción acabando, pero usted está protegido. Está bajo una sombra, una cobertura que es temor de Dios en el corazón. Impresionante. Saber que Dios manda esa lámpara de fuego y que con ella me cubre y que de ahí cualquier cosa endemoniada, sucia, cualquier catástrofe planificada por el diablo está destinado al fracaso. Digo, gracias, Señor. Pero no te olvides de no rechazarlo. Bendito el nombre del Señor. No se puede rechazar. Termino con este versículo. 1 o 2 versículos más, bien rápido. David se enojó. Mire, impresionante. El que tiene el corazón de Dios enojado. Y usted dirá, no se vale enojar. Yo le voy a dar un consejo. Hay quien enseña que usted se puede enojar y airarse. Yo soy de los que enseño que mejor que no te enoje. Porque el versículo dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habría que leerlo quizás de una manera en que yo pueda interpretar. Si tú puedes airarte y no enojar, o enojarte y no airarte, entonces enójate. Pero es que no conozco a nadie que no se enoje. Y la ira después no le dé por... Mire, los enojados airados, aunque no les dé por gritar, se les revienta el hígado, se les parte la úlcera. Escucha, hermano, eso es serio, yo no estoy bromeando. La gente que retiene y aguantan, se les afecta su sistema digestivo. Tienen problemas con el colon, tienen problemas, bendito Dios, con un montón de cosas. Yo conozco gente
estresadas, hermano, que han terminado botando hasta el intestino. Y el médico lo que les ha dicho es, ¿sabes qué? Lo que te tiene así es el estrés. Silencio total. Usted no cree que eso es posible, pero eso es así. Recíbalo. Óigalo, disciérnalo. Entonces dígale al Señor, Padre, cúbreme, dale solución a esto. O sea, no es posible, hermano. Estoy hablando y los conozco desde mi país, hermano. Y su problema es precisamente lo cerrado que son y se lo tragan todo y ahí se revientan, pero no importa, estoy bien. Y usted le mira el rostro y no dice nada a su rostro. Pero como dicen en mi país, llevan la procesión por dentro. Pero como ya usted salió de eso, gracias a Dios, mejor ni mencione la procesión. Ok, entonces mire lo que dice la Biblia. ¿Se enojó David con el Señor, hermano? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Y qué haces enojado con el Señor? Te puedo hacer una pregunta. ¿Qué haces enojado con el Señor? Alguna vez, no sé si alguien lo has visto enojado y le has tenido que decir, ¿y por qué estás enojado? Y yo soy el culpable de eso. Sí, porque déjeme decirle, hermano, que algunas veces, pues uno, y yo sí, yo no tengo problema, yo soy el culpable, pues si soy el culpable pido perdón. Perdóname, no me di cuenta cuando te enojé, bendito el nombre del Señor. Entonces, mire unos minutos aquí. Se enojó y la Biblia dice que se enojó con el Señor. O sea, ¿puedo hacerle una pregunta? Me deja hacerle una pregunta. ¿Y qué hace usted enojado con el Señor? O sea, el enojo, ¿y por qué? El enojo por lo que le da a la gente por preguntar, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué el cuarto es amarillo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué se trajeron a ese cubano, Señor? No me trajeron, me trajo el Señor. Me trajo el Señor. Ok, vine unos minutos aquí. Él estaba tratando de establecer la gloria. Y es esas cosas que usted hace por bien, pero las hace mal hechas. Puedo hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios está dispuesto a honrar lo que tú haces por bueno que tú eres? ¿Tú crees que Dios está dispuesto a honrar lo que tú haces violando el mandamiento y la ley de Dios? Pues no. Y algunos, quiere que le diga algo, hay algunos que les gusta correr el riesgo y se van y lo hacen. Entonces, buenísimo, vamos a restablecer la gloria de Dios. ¿Sabe qué hicieron estos? Montaron el arca arriba de una carreta jalada por 4 vacas y traían el arca como quiera, tironeada, y no se dan cuenta, hermano, que eso para los impíos le queda bien. Pero para los que conocen el mandamiento y la ley de Dios, eso es imposible hacer. Eso es una vejación contra la gloria de Dios. Hay algunos que quieren llevar la gloria de Dios jaloneándola, como si eso fuera, tú sabes, y la gloria de Dios, dentro de un ratico se lo voy a mostrar, se lleva sobre los hombros, sirviendo, siendo un esclavo, sirviendo a Dios y sirviendo a los hombres, sirviendo. Téngannos los hombres por administradores de Cristo, no para tomar señorío de ellos. Mire este versículo, dice la Biblia, llamó a aquel lugar el quebrantamiento de la fuerza. O sea que una de las cosas que yo le quiero dejar saber a usted es que usted no puede servir a Dios por la fuerza, ni puede hacer que los suyos sirvan a Dios por la fuerza, porque entonces Dios trae un quebrantamiento. No puede ser por la fuerza. Tienes que esperar, bendito el nombre del Señor, el decreto de Dios. Y tienes que venir a la palabra de Dios y revisar. Ok, esto fue lo que Dios dijo. Dice la Biblia que después que tuvo enojo, entonces tuvo temor del Señor. Y si usted se da cuenta, donde lo tuvo fue en su espíritu. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo? Una pregunta.
¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? O sea, para empezar, con temor de Dios, para los santos que están en este lugar, no se puede decir, Señor, derrama de tu gloria y de tu presencia, con temor de Dios en el corazón. Lo que hay es que decirle al Señor, ¿cómo podrá venir la gloria del Señor sobre mí? Para que entonces Dios nos diga cómo. Porque les voy a decir algo. Los que piden gloria sin saber lo que están pidiendo y sin saber cómo la van a recibir, cómo la cargan y cómo la llevan, finalmente terminan muertos y no les sirve de nada. Entonces, el temor de Dios te hace preguntar, ¿cómo es que voy a recibir la gloria del Señor? ¿Y cómo es que la voy a mover? Aquel hombre, hermano, sintió un dolor tremendo. Su sueño fue, escúcheme, su sueño fue traer el arca. Ahora, los sueños tuyos y míos no puede ser a costa de la muerte de un hijo, o de un hermano, o de tu esposa, o de tu esposo. Los sueños tuyos pueden ser tuyos puestos por Dios, pero tienes que buscar la manera, bendito el nombre del Señor, la forma que Dios estableció. Si no, hay muertos en el camino. Y de que los va a ver, porque de nuevo, Dios no está dispuesto a honrar lo bueno que yo quiero hacer, sino que Dios lo que está es dispuesto a honrar su ley, a honrar su palabra, a honrar sus principios, bendito el nombre del Señor, a honrarse de Él mismo. Recuérdese siempre de honrar a Dios. Termino con este versículo. Si usted se da cuenta, hubo temor de Dios en su espíritu, así que el espíritu del temor del Señor, ¿a qué ministra? A tu espíritu. A tu espíritu. No ministra solo a la mente, ministra a tu espíritu. Termino con este versículo. 1 Corintios 15, 14 y 15 dice la Biblia, se santificaron. Pues los sacerdotes y los levitas se santificaron para subir el arca del Señor, el Dios de Israel. Y los hijos de los levitas llevaron el arca sobre sus hombros. Pero en ese punto me parece entender que como aquí David ya había sentido el temor de Dios en su espíritu, le dijo a sus muchachos, ¿sabes qué? Nosotros no podemos hacer las cosas así a la loca. Mejor consultemos a ver si en la ley de Dios, en la palabra de Dios hay algo. Hermano, quiero que me oiga, porque con esto voy a terminar. En la ley y en la palabra de Dios no hay algo. Está todo lo que tú necesitas para vivir en el orden de Dios. Todo. No hay algo. No voy a ir a ver por casualidad, a ver qué me... tú sabes, ya sabes la historia de aquel que... Ok, préstame tu Biblia. De lo que se trata es de conocimiento. No se trata de que voy a abrir y donde ponga el dedo, ahí me habló el Señor. De nuevo, Judas fue y se ahorcó. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Volvió a poner el dedo. Vete tú y haz lo mismo. Todos son versículos de la Biblia. Vete tú y haz lo mismo. Que el Señor te reprenda. Oh, Señor, por favor, háblame. Y volvió a poner el dedo. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Otro versículo bíblico. ¿Saben qué quiero decirle con eso? Que yo sé que usted tiene versículos hasta para hacer lo que a usted le da la gana. Hermanos, si los homosexuales usan la Biblia y tienen versículos bíblicos para su homosexualidad. Nosotros necesitamos un equilibrio de doctrina, de conocimiento, de temor de Jehová, de verdades, bendito el nombre del Señor, en nuestros espíritus, pero necesitamos el espíritu de temor de Dios. Porque ese es el que nos va a encender así el lamparón bien rojo y nos va a decir, párate. Párate. Si quieres te puedo llevar la roja, pero párate. Por segunda vez le voy a decir
que a mí Dios me dijo que para el reinicio había que pararse. Parado. Y luego alguien vino y me dijo que el apóstol había dicho algo semejante a eso, pero Dios sabe que yo no estoy repitiendo lo que dijo el apóstol, yo estoy repitiendo lo que el Señor a mí me dijo y que compartí en esta iglesia. Así hay un pare grandísimo para los que quieren reinicio. Esperemos las ministraciones, bendito el nombre del Señor, de las lámparas de fuego. Esta es del temor del Señor. Y ya usted vio las cosas benditas que el temor de Dios trae para nosotros. Ponte de pie. Quiero orar por ti, bendito el nombre del Señor. Quiero bendecirte. Sí, hermano. Ven, hijo, y escúchame. Y te voy a aguijonear con la enseñanza, siendo una vara el incentivo que tú necesitas para que seas guardado de todo mal. Por favor, quiero que los hijos de Dios levanten sus manos. Los hijos de la casa ministerial levanten sus manos. Quiero orar por usted. Quiero bendecirlo, hermano. De repente, quizás usted sienta que hablo demasiado fuerte, pero yo no creo que es tiempo para estarle manoseando el alma a nadie. Y es posible que usted lo sienta fuerte, pero yo no he puesto un versículo en la palabra, en la pizarra que diga Raúl capítulo 5 versículo 10. He puesto lo que dice el Señor en su palabra. Entonces quiero que usted le diga al Señor: Señor, que este espíritu venga y me ministre. Ministros angelicales, espíritus que vienen y ministran. Bendito el nombre del Señor. Señor, yo te pido que venga amor por el conocimiento de tu palabra. Y te pido, por favor, quiero que abra su boca y le diga al Señor: quiero escoger esa lámpara de fuego. Escogerla. Quiero escoger el temor de Jehová. Quiero escoger, Señor, el temor de Jehová. Quiero escogerlo en el nombre de Jesús. Señor, ahí está la otra lámpara encendida. Dice la Biblia que estos no aceptaron el consejo, pero en el nombre de Jesús yo recibo el designio y el propósito tuyo para mi vida. Y te doy las gracias, Señor, oh Dios. Señor, te suplico que tú eleve la condición espiritual de esta iglesia al punto, Señor, oh Dios, en que de la misma manera en que ejercemos dones, lleguemos, Señor, al punto de aborrecer lo que tú aborreces. Lleguemos un día a abrir nuestra boca y decir: aborrezco el pecado, aborrezco esta maldad, aborrezco esta impiedad, aborrezco este orgullo, aborrezco esta arrogancia. En el nombre de Jesús. Hermano, quiero que me ayude a orar. Mire, quiero que ore por su ministerio, quiero que ore por sus dones. Quiero que le diga al Señor: lo que tú me has dado lo quiero usar, Señor, con espíritu de humildad, en una forma correcta. Señor, dígaselo al Señor. No tenga miedo de decirle al Señor: usted no tiene que aborrecer el orgullo de otros, sino lo que se quiere manifestar en usted. Y yo necesito aborrecer lo que se quiere manifestar en mí, en el nombre del Señor Jesús. Abrir la boca para decir: en el nombre de Jesús, el curso de mi vida cambia, Señor. Y el modo de actuar cambia. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor, venimos a beber de esta ministración que es fuente de vida. Señor, oh Dios, y te suplico en el nombre de Jesús que seamos guardados de los lazos de muerte. Amado Dios, oh Dios mío, dice tu palabra que en Daniel había temor de Jehová Dios. Y aquellos perversos planificaron, Señor, destruir la vida de Daniel. Planificaron destruir, Señor, aquellos perversos, la vida de aquellos 3 jóvenes hebreos. Amado Dios, pero tú los guardaste a ellos del lazo del cazador, de la peste destructora. Llegaste, Señor, a cubrir, Señora, la vida de ellos. En el nombre de Jesús, te estoy rogando que tú cubras mi vida, que cubras, Señor, la vida de mi esposa, de mis hijas. Te estoy suplicando que cubras a esta congregación, nos guardes de los lazos de muerte, Señor. Lazos de muertes espirituales, lazos de muerte, Señor, oh Dios, lazos de muerte son deshechos en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, venga a ser el temor de Jehová nuestra confianza. Y que cada uno de los hijos tuyos en este lugar que tienen temor de Dios en su corazón, reciban el testimonio de que tienen esta administración porque son tuyos, Señor. Y tú los escondes en el hueco de tu mano. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Antes de decir